Hay algo que esta semana puede fortalecerse o debilitarse definitivamente, y la diferencia va a depender de lo que hagas en un solo acto de intención. Si sientes que algo en tu vida está cambiando en silencio, quédate. Lo que voy a compartir hoy puede adelantarte lo que viene. Esto es Hechizos y Tarot de Medianoche, Tarot Nocturno. Bienvenidos, soy Marisa y esta es la energía del 21 al 27 de febrero. Vamos a descubrir juntos lo que la noche quiere revelarte. La energía de estos días no es caótica, es estratégica. Se siente como una reorganización silenciosa, algo que se mueve detrás de escena. Puede parecer pausa, pero es preparación. Lo importante no será reaccionar, sino comprender. Observa, siente y permite que tu intuición guíe tus próximos pasos. Antes de abrir las cartas, cierra los ojos un instante, haz tu pregunta en silencio y deja que el sonido de esta campana limpie tu energía. Respira profundo y abre tu mente a lo que va a revelarse. El fuego sentirá inquietud, querrá avanzar pero encontrará frenos. Esta semana no es para imponerse, sino para calibrar, recalibrar. Observa antes de actuar la estrategia que te llevará más lejos de lo que te pueda estar llevando la fuerza. El agua vivirá limpieza emocional silenciosa, sueños intensos y recuerdos que pueden surgir sin razón aparente. Lo que dolía antes empieza a perder fuerza. Tu sensibilidad será tu brújula esta semana. El aire recibirá revelaciones mentales. Mensajes inesperados o conversaciones claves pueden cambiar tu perspectiva. Es momento de decir lo que se ha postergado con verdad y firmeza. La tierra se enfocará en lo concreto, dinero, acuerdos, estabilidad. Revisa lo que se pueda ajustar desde la madurez, no desde el miedo. Lo que prepares ahora dará seguridad en los próximos ciclos. Ahora abrimos el mensaje colectivo de la semana. Observa lo que las cartas quieren mostrarte. Vamos a ver lo que el espíritu quiere mostrar esta semana para todos a nivel colectivo. La primera carta, el 9 de oros. La segunda, el 2 de oros. La tercera, el 3 de oros. Y la cuarta carta, el 5 de espadas. Va a ser una semana para que tomemos las cosas con calma, pongamos un poquito los pies en la tierra, no nos dejemos llevar por las emociones. Si te piden esta semana mucha paciencia, no querer apresurar ciertos acontecimientos. Poco a poco las energías se van a ir reajustando esta semana y aquí te van a estar trayendo eso que realmente quieres que avance, sobre todo acuerdos, temas con otras personas pendientes, ¿vale? Todo eso se va a ir reajustando a lo largo de la semana. Una semana también donde podamos tener, aquí veo pues un poquito finalizando ya la semana, la mente un poco inquieta, pero va a ser una semana sobre todo para no impacientarse, tomar con calma las cosas, ir poco a poco avanzando y sobre todo no dejarnos llevar por pensamientos negativos, situaciones que puedan venir poco ahí desprevenidas, que nos generen más bien malestar. Y te dicen aquí pues con paciencia, ¿vale? Las emociones van a ser importantes esta semana. Ahora vamos a ver cómo se manifestará esta energía en cada signo. ¿Qué te quiere mostrar el espíritu para cada signo? Aries, te sale el ermitaño, la reina de espadas y el 5 de copas. Aries, va a ser una semana donde puedas estar un poco reflexivo, también empezando a tomar conciencia de ciertas cosas que debes soltar. Si te dicen que poco a poco te vas a ir abriendo a los demás, vas a ir conectando más con tu luz interior.
es una semana, Aries, donde también vas a empezar a poner límites a ciertas situaciones que te vienen generando más bien malestar. Tauro, te sale aquí el 8 de oros, el 10 de copas, el 10 de oros. Tauro, va a ser una semana donde se te pide mucho esfuerzo, trabajo, que te centres en eso que quieres ver realizado, en esas mejoras que quieres ver próximamente. Va a ser una semana donde empieza cargada de esfuerzo, ¿vale? Una semana también donde vas a poder contar con apoyo de otras personas y hay situaciones que empiezan a mejorar y a cambiar, pero debido a tu esfuerzo, ¿vale? Te piden que te involucres. Una semana también para compartir, Tauro, con la familia. Signo de Géminis, te sale el 6 de espadas, la sacerdotisa, el 2 de espadas. Bueno, Géminis, va a ser una semana donde vamos a estar teniendo que tomar decisiones importantes que nos puedan costar un poco. Sí que te veo que empiezas a avanzar, vas a empezar a ver cómo las cosas empiezan a tranquilizar. Dejas atrás una situación importante, ¿vale? De lucha o donde venías con muchos sufrimientos. Sí que te dicen, Géminis, va a ser una semana para que conectes contigo, que te tome las cosas con tranquilidad y sobre todo que conectes con tu intuición. No es una semana buena para que te precipites y tienes que tomar una decisión importante, más bien para que profundices y busques momentos para ti. Cáncer, te sale el 6 de oros, el 9 de bastos, el 8 de copas. Cáncer, va a ser una semana para ti donde se te pide buscar un poco el equilibrio. También que empieces a movilizarte, que sueltes esa espera de ese apoyo, eso que venimos creyendo que se va a estar dando, ¿vale? Porque te dicen aquí más bien va a ser una semana para que tomes acción, sueltes esas energías y más bien tú busques la ayuda que necesitas y te centres tú en eso que quieres ver crecer, en esas mejoras. Sí que te puedas estar costando porque te dice aquí podamos estar emocionalmente apegados a situaciones, a cosas, a personas, pero va a ser una semana para que te vayas desprendiendo poco a poco buscando el equilibrio. Leo, te sale aquí la carta del emperador, el arcano de la templanza y el caballero de oros. Leo, va a ser una semana donde podamos estar un poquito inquietos por temas que tienen que ver con la familia, temas que tienen que ver con la economía, pero te dicen aquí, Leo, que es una semana donde más bien busques reorganizar las cosas, hacerlas de una forma diferente, sí que te pongas manos a la obra poco a poco, momento de reorganización y que vayas avanzando de a poco, ¿vale? No se te pide rapidez, sino se te pide el buscar la forma de ir poco a poco resolviendo cosas pendientes. También una semana donde puedas estar un poco inquieto a nivel emocional. Te dice vigila un poco las emociones porque van a ser importantes. Virgo, te sale el 8 de oros, el 4 de oros y el 9 de copas. Virgo, te dicen aquí una semana donde hay que soltar miedos, ¿vale? Empezar a compartir un poquito más con los demás. Sí que te dicen, Virgo, que va a ser una semana de sorpresas, donde empiezas a ver cambios, pero hay ciertas situaciones que se van a ir manteniendo en cuanto al tema, sobre todo económico, temas que tú venías sembrando antes, algo que venías esperando. Empiezas a ver fruto del esfuerzo, pero te dicen que mantengan la constancia. Sí, es una semana donde vas a estar finalizando, viendo logros, te veo también celebraciones y compartiendo esto con otras personas. Más bien una semana, Virgo, de bienestar. Libra. Libra, te sale la carta del ermitaño,
la reina de espadas y el 5 de copas. Libra, una semana de reflexión, una semana donde vas a empezar a poner límites, a soltar situaciones del pasado o situaciones a las que venías apegándote que te generaban malestar. Te dicen también que empiezas a abrirte un poquito más a los demás. Puede que en esta semana notes que las cosas van un poco lentas, pero te dice que a medida que vaya pasando la semana, las energías van a ir un poco más rápidas y también vas a empezar a tener mucha más claridad a nivel mental. Escorpio, te sale la carta rueda de la fortuna, 2 de copas, 5 de bastos, Escorpio. Bueno, va a ser una semana para que sueltes las luchas. Te dicen vamos a tener que adaptarnos a situaciones que vienen en esta semana que se presentan cambiantes, sobre todo las relaciones con los demás, relaciones en temas de trabajo. Hay que adaptarse a los cambios. También te dicen que esta semana va a ser importante temas de llamadas, temas que veníamos esperando se van a estar empezando a dar, ¿vale? Pero ojo con las emociones. También te dicen que puede que te cueste un poquito más, ¿vale? En esta semana ciertas cosas, que sientas un poco más de lucha por lograr llegar a acuerdos, luchas con el tema de trabajo, con compañeros, ¿vale? Te dice ser un poco más flexible y sobre todo evita pues el entrar en esos conflictos. Va a ser una semana para adaptarnos a los cambios. Sagitario, te sale el 2 de espadas, el 6 de copas, la carta del colgado. Sagitario, una semana donde podamos estar en tensión, con un poco de estrés. Te dicen que no es una buena semana para tomar decisiones importantes. Sí hay temas pendientes que trabajar en esta semana del pasado, temas a nivel emocional. Es una semana para que conectes contigo, te tomes tu tiempo para ti, para que reflexiones sobre ciertas situaciones que vienes viviendo. Sí, una semana para buscar nuestra luz interior. No es un buen momento para tomar decisiones ni precipitarse. Sí que podamos tener reencuentros o encuentros con personas del pasado, ¿vale? Alguna comunicación, pero veo más bien que va a ser una semana para reflexionar y buscar la iluminación propia. Capricornio, te salen los enamorados, el paje de copas, el paje de pentáculos. Capricornio, una semana donde podamos tener un poco de dudas al principio en lo sentimental. Va a ser importante. Te dicen que conectes realmente con el corazón, con eso que te entusiasma, con eso que te genera felicidad. Te dicen también vienen nuevos comienzos, empezamos a recuperar la alegría. Sí que vamos a ir poco a poco empezando a movilizar cosas que estaban pendientes, sobre todo cosas que tú venías queriendo hacer, ¿vale? Para algunos también te hablan de temas de música, temas de arte. Va a ser una semana donde vas a querer compartir esto con las personas cercanas a ti. Proyectos que se van a estar pudiendo realizar. Acuario, le sale el 4 de espadas, el caballo de bastos, el 5 de oros. Acuario, una semana donde vamos a estar aquí tomándonos las cosas con calma al principio. Sí que te veo que puedas tener pensamiento, necesites un descanso para, sobre todo la mente, ¿vale? Pero después veo acción. Aquí te dicen que vienen situaciones inesperadas, que traen cambios repentinos y que te van a poder sacar de una situación donde tú venías sintiéndote con carencias o con limitaciones. Aquí veo cambios, Acuario, que vienen para ti, que van a ser más bien positivos, un antes y un después. Piscis, te sale aquí la carta del diablo, el arcano 15, la carta del loco y el rey de bastos. Piscis, una semana para que no te enganches a situaciones que puedan venir de fuera inesperadamente, sobre todo
aquí conflictos inesperados, situaciones que te generen malestar. Te dice, va a ser una semana para que te tomen las cosas con paciencia, con calma. Hay cosas que se van a materializar, que empiezas a ver que se materializan. Tienen que ver con nuevos comienzos, con proyectos. Recuperamos una energía de avance y de crecimiento, pero ojo con problemas o con situaciones con terceras personas, ¿vale? O que te generen a ti malestar. Va a ser también una buena semana para hacerte algún tipo de limpieza. Esta semana trabajaremos con agua intencionada para sanar el corazón. Coloca un vaso con agua al lado de la ventana, bajo la luz de la luna. Cierra los ojos y visualiza cómo la luz entra en el agua y cómo esa energía limpia cualquier dolor o bloqueo emocional. Susurra en voz baja, que mi corazón sane, que mi amor propio crezca, que la paz tome mi lugar. Bebe el agua cuando sientas que la intención se ha asentado. Esto no es magia externa, es tu intención transformando tu energía. Recuerda, lo que se mueve esta semana no es castigo, es alineación. Lo que parece retraso es preparación. Gracias por estar en este espacio de medianoche. Si quieres profundizar más en magia, rituales y energía, visita el canal de Magia con Marisa. Y si deseas una consulta personal, puedes ir a la página web en la descripción. Nos vemos en el próximo sábado a las 23:30, hora de España, cuando la noche vuelva a hablar. Hasta entonces, escucha tu intuición, porque ella siempre susurra antes de que la vida grite.